todos, soy Edith Yáñez y esto es I Learn English. Directamente desde Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, para todo el mundo de habla hispana. Hemos preparado esta iniciativa con el único objetivo de que usted aprenda a hablar el idioma inglés. Lo hemos hecho desde Latinas in Construction y Hispanics in Construction y lo transmitimos a través del Poder de Ser Mujer TV. Usted puede visitar mi canal de YouTube bajo mi nombre Edith Yáñez y encontrar este y otros videos para que aprenda el inglés a su tiempo y en su ritmo. Y ya que está ahí, suscríbase para que podamos seguir adelante con esta iniciativa de educar a las personas de habla hispana en el idioma inglés. Los invito a ver la clase de hoy. Muy bien, ya me encuentro en mi plataforma de trabajo. Vamos a repasar un poquito lo que vimos anteriormente en los videos anteriores. Ya hablamos de que el verbo to be es un verbo muy independiente, que cada cosa que hacemos con el verbo to be, ya sea una frase en afirmativo, en negativo o una pregunta, siempre va a tener que ver con el verbo to be. Vamos a decir, por ejemplo, you are from Colombia. You are from Colombia. Esa sería nuestra frase en afirmativo. ¿Cuál es el verbo que estamos usando? El verbo to be, ¿no es cierto? You are. Para hacer en negativo, decimos you are not from Colombia. You aren't. ¿No es cierto? ¿Se acuerda de la contracción? You aren't from Colombia. Tú no eres de Colombia. Ese sería nuestro negativo. ¿Y qué verbo estamos usando? El verbo to be. ¿Cómo sabemos? Porque decimos you are not. You are not. Luego tenemos la pregunta. Para hacer la pregunta, se acuerda que tenemos que poner siempre el verbo al principio de la frase. Entonces decimos, ¿Are you from Colombia? ¿Are you from Colombia? Estamos diciendo, ¿eres tú de Colombia? En este caso, usamos también el verbo to be. Entonces, para el verbo to be, ser o estar en español, nosotros siempre vamos a hacer las frases en afirmativo, en negativo y las preguntas con el verbo to be. Ahora, ¿qué pasa con los otros verbos? Cualquier otro verbo que no sea el verbo to be. Aquí necesitamos un verbo auxiliar y entonces cuando entramos a hablar del verbo to do, que funciona como un verbo que nos ayuda, ¿no? Auxiliar significa que ayuda a los otros verbos para poder ser conjugados. Cuando hacemos una frase en afirmativo, usamos el mismo verbo. Por ejemplo, decimos I live in Washington, D.C. I live in Washington, D.C. Eso significa yo vivo en Washington, D.C. ¿Cuál es el verbo que estoy usando? El verbo to live, que significa vivir. Pero para el negativo de cualquier verbo que no sea el verbo to be, nosotros vamos a necesitar el verbo to do. O sea, el negativo de cualquier verbo que no sea el verbo to be va a ser el verbo to do. Entonces decimos, I do not live in Washington, D.C. O lo podemos decir con la contracción, I don't live in Washington, D.C. ¿Se acuerda? Entonces, el negativo tiene que ser construido con el verbo to do, cuando se trata de cualquier verbo que no sea el verbo to be. Ahora, ¿qué pasa con las preguntas? Lo mismo. Las preguntas necesitan el verbo to do. Cuando se trata, nuevamente, de cualquier verbo que no sea el verbo to be. Ahora, hoy día vamos a aprender a hacer estas preguntas con el verbo to do. Si usted necesita reforzar el negativo, le recomiendo que visite mi canal de YouTube y busque el video número 12 de I Learn English. Usted puede buscar en YouTube con mi nombre, Edith Yáñez, y busque el video número 12, porque ahí estábamos hablando del negativo con el verbo to do. ¿Ok? Vamos entonces ahora a reforzar que el verbo to do es un verbo que tiene dos funciones. Uno es el verbo principal y el otro es el verbo auxiliar. Cuando decimos, para conjugar, nosotros usamos estas dos columnas que están aquí, ¿no es cierto? Y decimos I do, you do, he does.
She does. It does. We do. You do. They do. Aquí, en esta columna, está la traducción. Decimos, I do, yo hago. You do, tú haces. He does, él hace. She does, ella hace. It does, ello o eso hace. We do, nosotros hacemos. You do, ustedes hacen. They do, ellos hacen. Aquí tenemos algunas oraciones. Esto ya lo vimos en un video anterior. Lo vimos en el video 11 y el video 12. Veamos. Solo para reforzar. Decimos I do my homework. Yo hago mi tarea. You do the bed. Tú haces la cama. He does the laundry. Él hace la lavandería o lava la ropa, ¿no? She does sport. Ella hace deportes. It does good. Hace eso, hace bien. We do the dishes. Nosotros lavamos los platos. You do business. Tú haces, no, perdón, no tú. Ustedes hacen negocios. Ustedes hacen negocio. Ok, aquí cortito, you and you es lo mismo. Solo que uno funciona como singular y el otro como plural. En inglés no hay diferencia. Esta diferencia yo la hago porque nosotros en español sí tenemos tú y tenemos ustedes o vosotros. ¿De acuerdo? Por eso hago esa diferencia. En este caso es ustedes hacen, decimos ustedes hacen business, o sea, ustedes hacen negocios. You do business. They do the yard work. They do the yard work. Eso significa ellos hacen el trabajo en la yarda, ¿no? Ellos hacen el trabajo en la yarda, en el patio. Las contracciones, se lo vimos cortito, do más not. La contracción en negativo sería don't. Does más not, la contracción en inglés, doesn't. Doesn't, ¿ok? Fíjense bien cómo se escribe para que lo puedan escribir igual y estén bien, bien escritos. Ok, vamos entonces ahora entrando en el objetivo de este video. Hoy día, como hablamos, dijimos que vamos a aprender a hacer las preguntas. Las preguntas tienen fórmulas. Esta fórmula es muy, muy simple. Nosotros comenzamos siempre con el verbo to do. Si se trata de la primera persona, la segunda persona en singular y cualquier persona en plural, por ejemplo, nosotros, vosotros, ustedes o ellos, siempre vamos a decir do, ¿ya? Do. Y vamos a decir el do más el pronombre, más el verbo, más el complemento y siempre el signo de pregunta al final. En inglés se usa solo un signo de pregunta y va al final, ¿ok? Entonces decimos do you, que sería el pronombre, live y el complemento in the US. Y al final ponemos nuestro signo de pregunta. Do you live in the US? Do you live in the US? ¿Vives tú en los Estados Unidos? ¿Vives tú en los Estados Unidos? Esa es una pregunta que nosotros hacemos porque este verbo live, que significa vivir, no es el verbo to do. Perdón, no es el verbo to be. Entonces necesita, según lo que aprendimos anteriormente, el verbo to do para poder hacer las preguntas, ¿ok? Entonces decimos, do you live in the US? Do you live in the US? Así es la forma correcta de hacer una pregunta. No me vaya a decir, live you in the US? No, así no funciona. Do you live in the US? Ahora, si se trata de la tercera persona en singular, digamos, he, she o it, que sería él, ella o ello, entonces usamos does. Entonces decimos, siempre la pregunta cuando se trata de él, ella o ello va a comenzar con does. Luego va el pronombre, luego va el verbo y luego el complemento con el signo de interrogación al final. Y nos queda, does it rain in summer? Does it rain in summer? Does it rain in summer? Aquí tenemos nuestro does, nuestro pronombre it, nuestro verbo rain y el complemento más el signo de pregunta. In summer y el signo de pregunta. Entonces, fíjense aquí que does absorbe la S, porque siempre los verbos en afirmativo, siempre cuando se trata de la tercera persona en singular,
van a llevar una S aquí al final. ¿Ok? Decimos it rains con una S. Pero en este caso, como es una pregunta, la S está absorbida aquí, en la letra, en la palabra does. Por eso no decimos do, decimos does. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahora entonces a ver el otro ejemplo. Aquí, por ejemplo, cuando no el pronombre, cuando es I, you, he, she, it, etc., es para reemplazar un artículo y un sustantivo. Por ejemplo, decimos the mother y en vez de decir she, ¿ok? Podemos decir she o podemos decir the mother, que es la mamá o la madre. Entonces decimos ella, she o la mamá. Entonces, o podemos decir el gato, o también lo podríamos reemplazar por it, ¿ok? O el hombre sería the man y podríamos reemplazarlo con el pronombre he, ¿ok? Cuando no tenemos un pronombre, tenemos que tener entonces un artículo, ya sea definido o indefinido, y un sustantivo. Entonces, en este caso, cambia un poquito nuestra fórmula, aunque el do, el verbo y el complemento y el signo quedan igual. Lo único que cambia es esta parte de aquí, que decimos el artículo y el sustantivo en vez de decir el pronombre. Vamos correcto a mirar aquí. Aquí nosotros usamos el pronombre, ¿ya? Pero aquí estamos usando artículo y el sustantivo. No es difícil porque en español lo hacemos todo el tiempo. Decimos la mamá o decimos ella, pero no decimos los dos, decimos uno, ¿ok? Listo, vamos a ver entonces cómo nos queda esta frase. Do the neighbors paint the house? Do the neighbors paint the house? Neighbors está en singular, perdón, en plural, neighbors. Entonces decimos, do the neighbors paint the house? ¿Ya? ¿Pintan los vecinos la casa? ¿Pintan los vecinos la casa? Esa sería nuestra frase cuando usamos el artículo. Podríamos haberlo reemplazado con el pronombre they, porque son ellos, los vecinos, neighbors, los vecinos. Entonces podríamos haber dicho they, pero no lo dijimos porque lo estamos especificando con un artículo que es el artículo the y un sustantivo que es neighbors, los vecinos. ¿Listo? So, do the neighbors paint the house? Nuestra fórmula es exactamente igual, lo único que está cambiando es que aquí usamos el artículo y el sustantivo en vez del pronombre. Bien, el próximo es para los casos de la tercera persona en singular. ¿Se acuerda? Cuando cambia la conjugación en he, she y it, que agrega una letra S al final. Siempre en una conjugación de los verbos tenemos una letra S al final cuando es la tercera persona en singular. En este caso, nuestra fórmula es la misma fórmula que vimos anteriormente aquí, que decíamos das más el pronombre, más el verbo, más el complemento y el signo. Aquí solamente cambia que decimos das más el artículo y el sustantivo. En vez de decir el pronombre, ahora estamos usando el artículo y el sustantivo. Y el resto queda igual, verbo, complemento y el signo de interrogación. Entonces decimos, does the woman like the new car? Does the woman like the new car? La mujer, ¿le gusta a la mujer el nuevo carro? ¿Le gusta a la mujer el nuevo carro? Entonces tenemos nuestra frase. Does the woman like the new car? Does the woman like the new car? Does, lo repetimos, artículo the, sustantivo woman, verbo like y el complemento con el signo de interrogación, the new car. Podría haber sido the new cell phone, el nuevo teléfono celular, o podría haber sido the new house, la nueva casa, o podría haber sido the new life, la nueva vida. El complemento puede cambiar, lo que sea que nosotros queramos decir, pero does the woman like the new house? Entonces aquí vemos que tenemos verbos, ¿ves? Tenemos el verbo like, tenemos el verbo paint, pintar significa, like significa gustar. Anteriormente vimos el verbo live, que significa vivir, y el verbo rain, que significa llover. So, cualquier verbo que no sea el verbo to be, siempre, siempre, siempre va a llevar el verbo auxiliar to do al principio, en las preguntas. Siempre va a ser el verbo to do en las preguntas y también en el negativo.
como les dije anteriormente. Vamos a mirarlo aquí de nuevo. Fíjense, yo digo aquí, el afirmativo se hace con el verbo, el afirmativo se hace con el mismo verbo, el negativo necesita el verbo to do y las preguntas necesitan el verbo to do. Y eso es lo que acabamos de ver aquí cuando decimos, do you live in the US? Does it rain in summer? Do the neighbors paint the house? Does the woman like the new car? ¿Ok? Ok, vamos entonces ahora a hacer este ejercicio. Entonces decimos, I see the Atlantic Ocean. Yo veo el océano Atlántico, ¿no es cierto? You see the white mountains. Tú ves las montañas blancas. He sees a big opportunity. Él ve una gran oportunidad. She sees a new beginning. Ella ve un nuevo comienzo. It sees the food on the table. Ello, puede ser un animalito, ve la comida en la mesa. We see a problem. We see a problem. Vemos un problema. Nosotros vemos un problema. You see the new school. Ustedes ven la escuela nueva. Ustedes ven la escuela nueva. They see a bright future. Ellos ven un futuro brillante. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a usar el verbo to do en estas preguntas? Ya dijimos, nuestra fórmula mágica es usar el verbo to do, ya sea para la primera y segunda persona en singular y todas las personas en plural, o das, cuando usamos en tercera persona singular, él, ella, ellos, ¿no es cierto? Das. Más el pronombre, más el verbo, más el complemento y el signo de pregunta. Entonces decimos, por ejemplo, la primera frase dice, I see the Atlantic Ocean. I see the Atlantic Ocean. Yo veo el océano Atlántico. La pregunta comienza con do, porque aquí nos está diciendo, ¿no es cierto? Do, y luego viene el pronombre, y luego viene el verbo. Entonces decimos, do I see? Do I see? Ese es mi pronombre, yo, y el verbo es sí. So, do I see the Atlantic Ocean? Do I see the Atlantic Ocean? ¿Veo yo el océano Atlántico? ¿Veo el océano Atlántico? Veamos este otro. You see the white mountains. You see the white mountains. Tú ves las montañas blancas. La pregunta, do, el pronombre you, el verbo see y el complemento, the white mountains y el signo de interrogación al final. Entonces nos queda, do you see the white mountains? Do you see the white mountains? ¿Se fijan? Entonces, así vamos formando nuestra frase. Vamos a trabajar en este ejercicio. Ya hicimos la número 1 y la número 2, ¿no es cierto? Que sería I see the Atlantic Ocean. La pregunta sería, do I see the Atlantic Ocean? ¿Veo yo el océano Atlántico? You see the white mountains. Do you see the white mountains? Y ahora, siguiendo este mismo formato, vamos a trabajar. Vamos a salir de aquí, de este modo, y vamos a hacer nuestros ejercicios. Vamos a ver. He sees a big opportunity. He sees a big opportunity. Listo, entonces comenzamos con does, porque es he, ¿no es cierto? Does he see? Acuérdense que la S ahora está aquí. Está el verbo to do está absorbiendo la letra S que debería ir ahí, ¿no es cierto? Entonces vamos a ponerle aquí un color para que usted se acuerde cuando vea este video. Entonces, esa letra S ahora está aquí, ¿ya? Entonces decimos, does he see a big opportunity? That he sees a big opportunity. Y el signo de pregunta al final. ¿Ve él una gran oportunidad? ¿Ve él una gran oportunidad? Vamos a hacer el siguiente. Does, de nuevo, does she, y decimos lo mismo. Does, okay, aquí estamos diciendo, she sees a new beginning. Vamos a leer ahora haciendo la pregunta. Decimos, does she see a new beginning? ¿Listo? Y el signo de pregunta, no se lo olvide. De nuevo, la letra S está en la conjugación del verbo to do. ¿Ve? Por eso decimos does y no decimos do, decimos does.
¿ya? So, does she see a new beginning? Ella, aquí decimos she sees a new beginning, ella ve un nuevo comienzo. Does she see a new beginning? La pregunta sería, ¿ve ella un nuevo comienzo? It sees food, it sees the food on the table. It sees the food on the table. El animalito, un gato, por ejemplo, puede decir, ve la comida en la mesa. La pregunta sería, does it see the food on the table? ¿Se fija? So, does it see the food on the table? Does it see, no puedo hablar. De nuevo, does it see the food on the table? El animalito ve la comida en la mesa. Does it see the food on the table? We see, aquí esto lo había corregido, no sé por qué me volvió a salir. Ahí está. We see a problem. We see a problem. Nosotros vemos un problema. Entonces la pregunta sería ahora con do, ¿no es cierto? Porque es la primera persona en plural, no es en singular la tercera persona, que es cuando cambia el verbo. So, decimos, do we see a problem? Do we see a problem? Do we see a problem? ¿Ve? Partimos con el verbo to do, el pronombre, el verbo y el complemento con el signo de pregunta. ¿Bien? Do we see a problem? You see the new school. Tú ves la nueva escuela. Entonces empezamos con el verbo to do. Decimos, do you see the new school? Do you see the new school? Tú ves la nueva escuela. ¿Ves tú la nueva escuela? Y por último decimos, they see a bright future. They see a bright future. Ellos ven un futuro brillante. Entonces nuestra fórmula nos dice para la pregunta, do they see a bright future? Do they see a bright future? ¿Se fijan? Siempre partimos con el verbo to do, luego continuamos con el pronombre y continuamos con el verbo y después el complemento del signo de pregunta. ¿De acuerdo? Vamos a continuar con este otro ejercicio. Ahora estamos con el verbo to have. ¿Se acuerda que hablamos de que el verbo to have significa tener? Aquí está la traducción. Decimos, I have a big house. Yo tengo una casa grande. You have a new car. Tú tienes un nuevo carro. He has a good job. Él tiene un buen trabajo. She has an appointment. Ella tiene una cita. It has a new truck. Eso o ello tiene un nuevo camión. Puede ser un negocio, ¿no es cierto? Un negocio. It has a new truck. We have tickets for the concert. We have tickets for the concert. Nosotros tenemos tickets para el concierto. You have something to do. You have something to do. Tú tienes algo que hacer. Perdón, no tú tienes. Ustedes tienen. Ustedes tienen algo que hacer. They have a beautiful garden. They have a beautiful garden. Ellos tienen un lindo jardín. Vamos entonces a hacer el ejercicio con la pregunta. ¿Cómo comenzamos? Siempre con el verbo to do. Decimos do más el pronombre do I y luego el verbo y el complemento. Do I have a big house? Do I have a big house? Ahora ya estoy preguntando si tengo una casa grande. ¿Tengo yo una casa grande? La segunda, también usamos el verbo to do conjugado en you do, ¿no es cierto? So, do you, el pronombre, ¿no es cierto? Do you have a new car? Do you have a new car? ¿Tienes tú un carro nuevo? Do you have a good car? A new car? ¿Tienes tú un carro nuevo? Luego seguimos con él. Él es la tercera persona singular y cambia entonces de do a does. Does he have a good job? Does he have a good job? Does he have a good job? Fíjense que ahora el has estaba conjugado como has en vez de estar conjugado como have, que es el original del verbo, el verbo en infinitivo. Entonces aquí tenemos el cambio. Yo quiero que a ustedes les quede bien claro esto porque es algo que tenemos que aprender. Cuando es has, entonces cambia aquí nuestra conjugación. Al momento de hacer la pregunta decimos does he have.
Este verbo siempre va a ir en infinitivo cuando va al lado de un verbo auxiliar. En este caso, el verbo to do. Lo mismo decimos con she. Does she have an appointment? Does she have an appointment? ¿Ve? Does she have an appointment? Lo mismo. El verbo to do y el verbo to have se unen para hacer este cambio en la conjugación cuando está en pregunta, porque aquí solo teníamos una letra S y ahora tenemos does have. Cambian las dos opciones. Y lo mismo con el verbo cuando se conjuga en la tercera persona singular, it. Entonces decimos, does it have, lo mismo, a new truck? Puede ser un negocio, ¿no es cierto? Una empresa. Does it have a new truck? Does it have a new truck? ¿Tiene un nuevo camión? Y entonces vamos a marcar de nuevo aquí lo mismo. A veces repito un poco más, pero prefiero que les quede bien claro antes de continuar. Bueno, y continuamos con todo el plural. Siempre usamos el verbo conjugado como do. So, do we have tickets for the concert? Do we have tickets for the concert? Do we have tickets for the concert? ¿Tenemos tickets para el concierto? ¿Tenemos tickets para el concierto? Luego decimos, do you have? Do you have something to do? Do you have something to do? ¿Tienes algo que hacer? ¿Tienes o tienen ustedes algo que hacer? Perfecto. Y luego terminamos con la conjugación en they, de la tercera persona en plural, y decimos, do they have? Do they have a beautiful garden? Do they have a beautiful garden? ¿Qué hice? Ahí está. Do they have a beautiful garden? Perfecto. Entonces, fíjense, siempre las preguntas van a empezar con do. Siempre. Excepto la tercera persona singular que cambia a does. ¿Ya? Cuando hablamos de he, she o it. Vamos a continuar con el otro verbo, con el verbo to eat. Ya saben, el verbo to eat significa el verbo comer. Y luego vamos a terminar con un nuevo verbo que es el verbo to go. Quédense un ratito porque vamos a seguir aprendiendo estos verbos. Entonces decimos, el verbo to eat significa comer. La conjugación es I eat, you eat, he eats, she eats, it eats, we eat, you eat, they eat. I eat a chicken sandwich. I eat a chicken sandwich. Yo como un sándwich de pollo. You eat French fries. Tú comes papas fritas. He eats an apple. Él come una manzana. She eats a hamburger. Ella come una hamburguesa. It eats lettuce. Ello come lechuga. We eat healthy. Nosotros comemos saludable. You eat a hot dog. Ustedes comen un hot dog. They eat a pizza. Ellos comen una pizza. ¿Ya? Vamos entonces con las preguntas en el verbo to do. Vamos a decir la fórmula mágica que yo les digo, que va el verbo to do primero, luego el pronombre y luego el verbo. Do I eat? Y luego el complemento con el signo de pregunta. Do I eat a chicken sandwich? Do I eat a chicken sandwich? Lo mismo más, seguimos adelante. Do you eat French fries? Do you eat French fries? Signo de pregunta. Do you eat? He eats an apple. Decimos does, ¿no es cierto? Does he eat an apple? Does he eat an apple? Él come una manzana. ¿Come él una manzana? ¿Come él una manzana? Lo mismo con el verbo to do cuando conjugamos en tercera persona singular, ella. Does she eat a hamburger? Does she eat a hamburger? Ella come una hamburguesa. ¿Come ella una hamburguesa? Vamos a seguir con la tercera persona singular, it. Does it eat lettuce? Does it eat lettuce? Puede ser un conejo, un animalito. Does it eat lettuce? ¿Ya?
Luego decimos we eat healthy. Y ahora cambiamos a do. Do we eat healthy? ¿Por qué razón? Porque es la primera persona en plural. Y necesitamos conjugarla como do. So, do we eat healthy? Do we eat healthy? La otra que tenemos es en la segunda persona en plural. Do you eat a hot dog? Do you eat a hot dog? Entonces nuestra fórmula mágica nos dice que tenemos que poner primero el do, luego tenemos que poner el pronombre y luego el verbo y el resto es complemento más el signo de pregunta. So, nos queda do you eat a hot dog? Do you eat a hot dog? Finalmente conjugamos la tercera persona en plural. They, ellos. Do they eat a pizza? El signo de pregunta. Entonces decimos do, el pronombre, el verbo y el complemento con el signo de pregunta. Do they eat pizza? Do they eat a pizza? ¿Comen ellos una pizza? ¿Comen ellos una pizza? Ellos comen una pizza. ¿Comen ellos una pizza? ¿Se fija? Siempre empezamos con el verbo to do. Seguimos con el pronombre. Siempre el pronombre está en segunda posición. Y luego está el verbo del que estamos hablando. ¿De acuerdo? Siempre es lo mismo. Y por último, vamos a aprender este verbo nuevo que se llama el verbo to go. To go es el verbo ir. Significa ir. So, I go, you go, he goes. Fíjense que aquí agregó una letra E y una letra S. Se fijan que a veces yo le digo que agrega solamente una letra S cuando se conjuga en tercera persona, pero en este caso nosotros estamos conjugando el verbo en tercera persona singular y resulta que nos aparece una letra O y una letra S, porque a veces pasa. So, I go, you voy, you go, tú vas, he goes, él va, she goes, ella va, it goes, él va, o ello va, we go, nosotros vamos, you go, ustedes van, they go, ellos van. Vamos a ver estas oraciones. I go to the beach, I go to the beach, que significa yo voy a la playa. En la pregunta siempre va a empezar con el verbo to do, ¿no es cierto? So, verbo to do, más el pronombre, más el verbo del que estamos hablando. Do I go to the beach? Do I go to the beach? So, entonces nos queda, ¿voy yo a la playa? Yo voy a la playa. ¿Voy yo a la playa? You go to work. You go to work. La pregunta, do you go? Si tenemos el verbo to do, el pronombre y el verbo en original, el verbo del que estamos hablando, y luego el complemento. Do you go to work? Do you go to work? He goes to the supermarket. Él va al supermercado. Y aquí cambiamos. Does he go to the supermarket? Does he go to the supermarket? Significa, ¿va él al supermercado? Does he go to the supermarket? Luego tenemos she goes out. Y empezamos con does, ¿ya? Acuérdense, aquí antes que se me vaya, que aquí siempre es el verbo en infinitivo, o sea, en este caso el verbo ir, ¿ya? Y el does estaría absorbiendo la conjugación ES que tenemos acá, fíjense. Es el does el que lo absorbe. Entonces, en vez de decir does he goes, no, eso estaría mal. Entonces decimos does he go. Does he go to the supermarket? ¿Ya? So, seguimos. Does she go out? Does she goes out? Does she go out? Decimos she goes out. Ella va afuera, ella sale afuera, ¿no? Y decimos la pregunta, does she go out? ¿Va ella afuera? ¿Va ella afuera? Going out significa, o sea, ir afuera es como salir, ¿no? Salir a hacer algo, ¿no? Salir afuera de la casa o del lugar donde está. It goes well. It goes well. El verbo to do, conjugado en tercera persona, nos dice does it go well. So, does it go well? Eso salió bien, ¿no es cierto? Eso salió bien. Y pregunta si decimos, ¿salió bien? ¿Salió eso bien? ¿Salió bien? Entonces decimos, does it go well? We go to the doctor. We go to the doctor. Entonces decimos la pregunta, do.
Do we go to the doctor? Ah, me faltó el go. Do we go to the doctor? ¿Ya? So, we go to the doctor. Do we go to the doctor? Nosotros vamos al doctor. ¿Vamos nosotros al doctor? Muy bien. Y luego, you, que sería ustedes, decimos, do you go? Siempre el verbo to do, el pronombre y el verbo del que estamos hablando. Do you go? Y luego el complemento. Do you go for a walk? Signo de pregunta. Do you go for a walk? Y la última. They go to the park. Oh, le voy a traducir. You go for a walk significa tú vas a caminar. Tú sales a caminar. Y la pregunta sería, ¿sales tú a caminar? ¿Sales tú a caminar? La última. They go to the park. They go to the park. Do they go? Do they go to the park? Do they go to the park? Muy bien. Les refuerzo aquí, siempre el verbo to do empieza las preguntas cuando el verbo del que estamos hablando no es el verbo to be. Cualquier verbo que no sea el verbo to be va a llevar esta fórmula. Entonces decimos do, luego decimos el pronombre, acá se los dejo, el verbo to do primero, luego el pronombre, más el verbo del que estamos hablando y después el complemento con el signo de pregunta. ¿Ve? Do you live in the US? Y cuando es tercera persona singular decimos does. Does it rain in summer? El verbo to do conjugado en tercera persona, singular, does. El pronombre más el verbo más el complemento y el signo de pregunta. ¿Ya? Ahora, si no sabemos, no tenemos un pronombre, pero tenemos un artículo y un sustantivo, es exactamente lo mismo, solo que en vez de poner pronombre, ponemos artículos más sustantivo. Entonces decimos do más el artículo, más el sustantivo, más el verbo, el complemento y el signo de pregunta. Do the neighbors paint the house? Do the neighbors paint the house? ¿Ya? Pintan los vecinos la casa. Y cuando se trata de la tercera persona en singular, decimos does. Does más el artículo, más el sustantivo, más el verbo, más el complemento y el signo de pregunta. Estas dos cosas son iguales. Lo único que cambia es esto, la letra ES. Es lo único que cambia. Me quedó un poco claro. Le vamos a poner otro color mejor. Lo único que aquí cambia es la letra ES. ¿Ya? Ahí se los marqué. Does más el artículo, más el sustantivo, más el verbo, más el complemento y el signo de pregunta. Does the woman like the new car? ¿De acuerdo? Eso sería. Con esto terminamos la sesión de hoy. Espero que les sea de utilidad. No se olvide visitarnos en YouTube bajo mi nombre Edith Yáñez y ver los otros videos que tenemos y también suscribirse para que podamos seguir adelante con esta iniciativa y educar a todas las personas de habla hispana en el idioma inglés. Yo los espero, si Dios quiere, la próxima semana con un nuevo capítulo de I Learn English. Los veo entonces. Bye bye.